tiene que inhibir el músculo antagonista. Entonces, para que ocurra esa excitación, se tiene que para que ocurra esa contracción, se tiene que excitar los músculos agonistas, que en este caso ya dijimos, son el bíceps, el braquial y el coracobraquial, y se tiene que inhibir, por ejemplo, el tríceps. ¿Sí? Entonces, un único estímulo puede generar la excitación, pero al mismo tiempo la inhibición a través de ciertas neuronas que tienen la capacidad de recibir información y que su información es bloqueadora. Esto lo vamos a estudiar finalizando la parte sensitiva. Doctor. Ahora les presento como generalidad y luego vamos a ponerle nombre a cada uno de ellos y vamos a volver a repetir su presentación general. ¿Pregunta? ¿Sí? No. Vamos a especificar a nuestros receptores. Vimos que ya los receptores, las fibras, el tipo de información que va a llevar. Ahora vamos a ver cómo van a ser esos receptores. ¿Sí? Ya estamos en el capítulo, terminamos el capítulo 47, continuamos con el capítulo 48. Aquí vamos a hablar muy a profundidad de los receptores, dónde se van a encontrar, qué tipo de información van a transmitir, cuáles son las fibras que van a estar relacionadas con cada tipo de receptor. Entonces, veremos primero todo lo que es información, también información de tacto y también información de posición. Esos van a ser los principales. Vamos a especificar ahora tacto y posición. Vamos a nombrar algunos de los otros receptores, pero esta clase se enfoca especialmente en esto y en las vías que van a transmitir esa información. Ahora, soma, cuando nos referimos a soma, nos estamos refiriendo a cuerpo. ¿Qué informaciones se va a encontrar a nivel más de la parte que no sea cabeza-cuello? O sea, que no sea cabeza, ¿sí? Más a partir de cuello para abajo, ¿sí? Toda la porción de tronco, de miembros. ¿Qué tipo de informaciones van a recibir estas áreas? Informaciones principalmente que vamos a hacer de mecanorreceptivas, termorreceptivas y nociceptivas. Esos son los principales. A nivel somático, entonces vamos a trabajar con los mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. ¿Por qué, por ejemplo, no tengo acá los fotorreceptores? ¿Por qué no está ahí los fotorreceptores? Porque los fotorreceptores son a través de la luz que impacta a la retina. Eso no está, no es somático. ¿Sí? ¿Por qué acá no están los quimiorreceptores? ¿Qué detectaba quimio? Olfato, gusto, temperatura. Quimio son olfato, gusto, cantidad de gases, tipo de contenidos, o sea, de proteínas o de elementos que van a estar dentro del torrente sanguíneo. Eso no es parte del sistema nervioso somático. Este es parte del sistema nervioso autónomo. Por eso no están acá los quimiorreceptores. Entonces, vamos a dejarle principalmente a los quimio y a los fotorreceptores. Fotorreceptores, la verdad que ya estudiamos bastante. Eso se estudió en visión. Fotorreceptores ya no vamos a hablar. Quimiorreceptores lo estudiamos en olfato, en gusto, ¿sí? De eso ya no vamos a hablar, porque ya se estudió. ¿Qué vamos a hablar otra vez? Capaz de quimiorreceptores que detectan la cantidad de gases. Que ese también ya se habló, el respiratorio. O sea, eso ya no voy a volver a hablar.
vamos a enfocarnos ahora en los mecanorreceptores, en los termorreceptores y en los nociceptores. Todos estos se encuentran más a nivel somático, sistema nervioso somático, que ya lo dijimos, principalmente a través de los nervios espinales y algunos pares craneales. ¿Sí? Algunos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los mecanorreceptores o las sensibilidades mecanorreceptivas, dos son las principales. El tacto, los mecanorreceptores, principalmente vamos a hablar del tacto y de la posición. Tacto y posición van a ser áreas en las que vamos a especificar bastante. Entonces, tacto, el propio tacto, el sentir, pero en el tacto también entra la presión, también entra la vibración, ¿sí? Dentro entonces de las sensaciones táctiles, entra tacto, presión y vibración por sobre todo. Y un poquito de lo que ya estuvimos hablando de las cosquillas, ¿sí? Porque todo esto son estímulos que se deben de realizar a la piel o a los tejidos que están bien por debajo de la piel. O sea, todo lo que es epidermis, dermis, máximo tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar estas sensaciones táctiles. Ahora, las sensaciones de posición las vamos a encontrar en órganos un poco más profundos, como son músculos, tendones, inclusive huesos. ¿Sí? En órganos un poco más profundos vamos a encontrar la parte de la percepción de la posición. Y para saber en qué posición estamos, necesitamos dos tipos de posición. Una posición estática y una posición dinámica. La posición estática es saber cómo está mi cuerpo. ¿Sí? Quieto, en reposo. La posición dinámica es cómo está mi cuerpo en el movimiento, y en esto incluye la sensación de velocidad. ¿Sí? Porque cuando vamos, por ejemplo, en el carro, nosotros estamos en reposo, pero hay información de movimiento. ¿Sí? Y cuando aceleramos, el cuerpo tiende a ir para atrás. Es una forma de regular y de contrarrestar esa velocidad. ¿Sí? Entonces, estos son movimientos compensatorios de nuestro cuerpo para responder al aumento de la velocidad. ¿Sí? Que puede ser que nosotros esté en reposo y la velocidad sea externa, o puede ser la velocidad de nuestro propio cuerpo, como por ejemplo al trotar, al correr, al caminar un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, todos estos son sensaciones posicionales. Entonces, sensaciones táctiles, presión, o sea, tacto, presión, vibración y posición. Son las cuatro sensaciones táctiles. Las sensaciones posicionales, que puede ser posición estática o posición dinámica. ¿Quiénes detectan estos tipos de sensaciones? Los mecanorreceptores. ¿Sí? Entonces, otra vez. Mecanorreceptores detectan dos tipos de sensaciones: táctiles y posicionales. Dentro de las táctiles, tacto, vibración, compresión o presión y cosquillas. Y dentro de las posicionales, las de posición estática y la de posición dinámica. Profesor, cuando se dice posición estática, por ejemplo, equilibrio. Sí, puede llegar a entrar el equilibrio también. Puede entrar el equilibrio. A pessoa, quando ela vai chegando numa idade mais avançada, ela tem um problema grande com estabilidade de movimento. Os aéreos. Mecanorreceptores, né? Mecanorreceptores. Y sin contar que mucho, al menos en las posiciones está un poquito más profundo. Pero la parte táctil, la parte más de sensaciones táctiles, también la piel va a envejecer.
Va perdiendo su colágeno, va perdiendo su elastina, va perdiendo ciertas sensaciones a causa de eso, que la piel se vuelve más arrugada, más acartonada, ¿sí? Pero en el caso de las posicionales, muchas veces es por lesiones de las fibras nerviosas o por lesión del receptor mismo, como por ejemplo el receptor que está a nivel vestibular o por alteración del cerebro. Eso es cuando el paciente pierde un poco el equilibrio, ¿sí? Entonces, ya hablamos un poquito de las mecanorreceptores. Nuestros mecanorreceptores se vuelven a subdividir bastante, ¿sí? Eso va a ser la clase de qué otro tipo de sensaciones tenemos a nivel somático. Las sensaciones de frío y calor. Ya lo dijimos que el frío son detectados y el calor son detectados por termorreceptores. Ya lo hablamos. Frío para los receptores de Krause y calor para el detectado por los receptores de Ruffin. ¿Qué otro tipo de sensación vamos a tener a nivel somático? El dolor. La lesión de algún tejido, ya sea superficial o profundo, va a generar el estímulo que va a hablarle a los nociceptores, ¿sí? Para que estos nociceptores, a través de sus fibras tipo C o tipo A delta, puedan transmitir informaciones de dolor a la médula espinal y al sistema nervioso central, ¿sí? Sistema nervioso central. Ahí nos hacemos conscientes del dolor. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, uno no es consciente del dolor, o sea, puede haber una situación donde uno no sea consciente del dolor. Ejemplo, una parestesia, ¿de acuerdo? La persona que está con mucha adrenalina. Otra patología más endócrina. Una patología más endócrina. El pie diabético. Hay lesión de la piel, ¿verdad? Vamos a piel. Hay lesión de la piel, pero el paciente no se entera. Se golpeó, empezó a sangrar, se infectó, necrosó y el paciente no se entera. Porque está lesionado su receptor y su fibra que está transmitiendo esa información de la persona. Así como una parte de la pessoa pega fogo, no siente. no siente más. ¿Por qué? Porque ahí está lesionado el receptor y la fibra que transmite esa información al sistema nervioso central. Entonces, hay lesión del tejido, está el estímulo, pero el receptor está lesionado, la fibra está lesionada, por ende la información de dolor no se transmite al sistema nervioso central, por eso el paciente no es consciente de que hay dolor. La fibra está lesionada. Doutora, depois da fibra lesionada, ela não tem mais volta, né? Con mucho tratamiento y con muchos años podría ser siempre y cuando el paciente sea joven. Professor, eu te pergunto, quando tem compressão de nervo, por exemplo, em um trauma, também acontece de não ter, de não sentir dor? No, ahí sí se siente. Mas muito tempo exposto àquilo, mesmo assim sentindo muita dor. Siempre y cuando no hubo lesión medular. Siempre y cuando no hubo lesión medular o no hubo lesión directamente donde el nervio se diseccionó. ¿Cómo sería la palabra? Dissecção. Se disecó. Se diseccionó, no, se disecó. Ahora, si cortaste el nervio durante el trauma, pues bueno, no va a sentir dolor. Después, hay un mecanismo reflejo, por ejemplo, durante el trauma, se te amputó uno de los miembros. En teoría, cortaste el nervio, no deberías de sentir dolor. Pero existe un sistema emocional que se llama dolor fantasma. Pero en teoría no existe el dolor como tal, sino la percepción del paciente, pero es más emocional que físico. Muy bien, vamos a hablar, creo que no me las clases de eso. No me acuerdo un poquito. No me acuerdo un poco de la clase.
lesión de algún tejido. Y los mecanorreceptores tienen que detectar principalmente sensaciones táctiles y sensaciones posicionales. Nosotros vamos a hablar de esto más adelante. Esto nos vamos a centrar. ¿Cuáles son los mecanorreceptores? Pero vamos a hablar a profundidad de los mecanorreceptores. Quiero, todo lo que dice sensibilidad significa estímulo. ¿Sí? Todo lo que dice sensibilidad significa estímulo. Entonces, si hablo, por ejemplo, de una sensibilidad exterorreceptora, significa estímulo exterior que estimula, por la redundancia, al receptor. O sea, todo lo que hay en mi ambiente que puede estimular a mis receptores. O sea, son informaciones fuera de mi cuerpo. Yo, por ejemplo, unas informaciones fuera de mi cuerpo, temperatura. Informaciones fuera de mi cuerpo, por ejemplo, son si alguien me toca, si alguien me hace cosquillas. Eso es información, sensibilidad, sensación o estímulo, como quieran llamar. Exterorreceptor, externo al receptor. Después existen estímulos o sensibilidades propioceptivas o propioreceptoras. ¿Qué son los estímulos o sensibilidades propioreceptoras o propioceptivas? Son informaciones que salen de nuestro propio cuerpo, o sea, que se producen. Son informaciones que se producen dentro de nuestro propio cuerpo y que ese estímulo informa al sistema nervioso central. La información no está afuera, la información está adentro. Como por ejemplo, cuando hay inflamación de alguna víscera, o cuando falta oxígeno, o cuando falta irrigación a algún área. Se produce un dolor, pero esa información está dentro de nuestro cuerpo, no es de nuestro exterior. A eso le llamamos informaciones propioceptivas. Que también puede ser una información propioceptiva, la forma en la que están posicionados mis músculos, articulaciones, tendones, que me dicen la forma en la que está mi cuerpo, la posición de mi cuerpo. ¿Cómo también yo voy a saber de la posición de mi cuerpo? Con la planta de mi pie. ¿Cómo yo sé que estoy parada? Porque la planta de mi pie presiona el piso. ¿Sí? Cosa que esa sensación no es perceptible cuando estoy sentada con las piernas para arriba o estoy acostada, porque no hay presión sobre la planta de mi pie. Entonces, eso también me ayuda a saber la posición de mi cuerpo. Y sabiendo la posición de mi cuerpo, esto me ayuda a mantener el equilibrio. Para mantener el equilibrio tengo que tener una contracción de ciertos músculos. A veces una contracción voluntaria, a veces propia del tono muscular. ¿Sí? Para mantenerme el equilibrio necesito las contracciones de mis músculos. Estas informaciones llegan a mi sistema nervioso central a través de la parte sensitiva. ¿Sí? Recordemos que toda la parte sensitiva ingresa a la médula a nivel de ¿qué hasta? ¿Hasta anterior? ¿Hasta intermedia? ¿Hasta posterior? ¿Anterior? Sensitiva posterior. Sensitiva es posterior. Hasta posterior recibe información sensitiva. ¿Sí? ¿Qué otra sensibilidad? Exterorreceptora, propioceptiva, ¿qué otro tipo de sensibilidad? Tener sensibilidades viscerales. Esto va más profundo con determinados órganos. Pero esto ya es una información sensitiva, pero que ya tiene relación ahí con el autónomo. Porque órganos es autónomo. Ahí, por ejemplo, sé si hay lesión del intestino, si hay lesión de, no sé, hay una inflamación a nivel del útero, a nivel del hígado. ¿Sí? Entonces son informaciones que se llaman sensibilidades viscerales o estímulos viscerales. Y la sensibilidad profunda, esto es mucho más específico para lo que son músculos y tendones, para la percepción de la presión del músculo, de la vibración, que son informaciones repetitivas. ¿Sí? Entonces esto también de sensibilidad, aunque esta sensibilidad profunda puede mezclarse de
la sensibilidad profunda es que abarca fascias, cosa que los órganos no tienen fascias. Esa, por ejemplo, es una característica que le hace especial. Pero las sensibilidades profundas, evidentemente, también salen de los órganos. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? Diferentes tipos de estímulos fuera de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, que deben avisar el sistema nervioso central. Porque si no avisa a la médula y después al encéfalo, no somos conscientes de ese estímulo. Cuando llega la información a nivel de la corteza cerebral, recién nos hacemos conscientes. Nosotros evidentemente vamos a hablar más de los receptores. Primero, receptores táctiles. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hablar a mayor profundidad. ¿Cuáles son los receptores táctiles? La mayoría de los receptores táctiles son los mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Esos son los receptores que están a nivel de la piel. ¿Sí? Receptores a nivel de la piel, principalmente mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Vamos a ver algunos de esos mecanorreceptores. ¿Qué se van a fijar en los mecanorreceptores? Nombre del mecanorreceptor. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la fibra que contiene? ¿Cuál es la función? ¿Es encapsulado o no? ¿Es de adaptación rápida o lenta? Estudiamos cada receptor. En el capítulo 48 van a tener que detectar 6 cosas en cada uno de los mecanorreceptores. ¿Sí? El libro habla de algo, no habla de los 6 puntos, pero son 6 puntos que yo tengo que buscar en estos mecanorreceptores para intentar entenderlos. Nombre del mecanorreceptor. ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es el tipo de fibra que tiene? Tipo C, tipo A, alfa, beta, gamma, delta. ¿Sí? Por ende, si ya sé el tipo de fibra que transmite, evidentemente ya tengo que saber la velocidad o aproximadamente la velocidad. Después, función. Si son encapsulados o no. Si son de adaptación rápida o no. Adaptación rápida o adaptación lenta. Ahí me está todo. Já foi, doutora? Já deu. Sei. O nome, aonde, fibra, fusão, encapsulador não e adaptação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Bueno, entonces, presentémonos a nuestros mecanorreceptores. Fíjense las determinaciones libres. Son como pequeñas fibras que simplemente quedan a nivel especialmente de la piel. Ahora, los receptores vulvares sí están como pequeñamente encapsulados. ¿Sí? Están pequeñamente encapsulados. Ahora tenemos las terminaciones vulvares. Los receptores pilosos pueden estar encapsulados en su bulbo, en su origen, pero la gran mayoría son de terminaciones libres. Ya vamos a ver para qué sirven cada uno. Los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner, que también son encapsulados, las terminales de Ruffini, o los corpúsculos de Ruffini, que también es encapsulado, y aquí tenemos todo esto, vamos a encontrar a nivel de la piel. Aquí, todo. Ahora, el aparato tendinoso de Golgi ya lo dice su nombre, solo vamos a encontrar los tendones. El uso muscular también ya lo dice su nombre, lo vamos a encontrar en los músculos. Y el corpúsculo de Krause, vamos a ver cuáles son las otras funciones del corpúsculo de Krause.
Terminaciones nerviosas libres, corpúsculo de Meissner, disco de Merkel, receptor del folículo piloso, terminaciones de Ruffini y corpúsculo de Pacini. De Krause no vas a hablar, solo menciono. Entonces, nosotros vamos a estudiar principalmente a estos 6. Vamos a ir uno a uno, vamos a ir hablando principalmente de los receptores táctiles. ¿Sí? Receptores táctiles. Estos receptores táctiles, entonces, estas 3 informaciones o 3 estímulos van a recibir información de tacto, presión y vibración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tacto? Una estimulación de los principales receptores táctiles. ¿Sí? ¿Sí? Que son estos 6 o más que venimos citando. ¿Sí? ¿Dónde van a estar estos receptores táctiles? Principalmente a nivel de la piel o los órganos, o sea, un poquito profundo de la piel. ¿Qué puede ser profundo de la piel? Tejido celular subcutáneo. La depresión es porque deformamos los tejidos profundos, algunos de ellos también detectan presión, y la vibración son apenas señales sensoriales repetitivas, ¿sí? Porque son señales una y otra vez. Entonces, vamos a hablar de estos estímulos y cómo o cuál de estos receptores va a ir recibiendo cada uno de estos estímulos. Entonces, hablemos de, fíjense, terminaciones nerviosas libres es el primero. Acá, terminaciones nerviosas libres. Vamos a agarrar esto y vamos a hablar entonces principalmente de las terminaciones nerviosas libres. ¿Qué significa libre? No está encapsulado. Si me dice libre, ya tengo que saber que no es encapsulado. Su nombre ya me dice una de sus características. ¿Dónde vamos a encontrar estas terminaciones nerviosas libres? En todo lugar que haya fluido. Principalmente piel, ¿no? Principalmente piel. Puede haber en otros tejidos, especialmente cuando algunos tejidos que detectan dolor, pero principalmente estas terminaciones se encuentran en la piel. Si son terminaciones nerviosas libres, cuando estudian, buscan estas 6 características, pero el libro no habla de las 6 características en cada uno de los receptores. Menciona algunas de las características. ¿Para qué son estas 6 características? Para que les llame la atención. Que si ven información como esa, subrayen. Por ejemplo, si ven qué tipo de fibra es, subrayen. Si ven la velocidad, subrayen. Si ven si es encapsulado o no, subrayen. Si ven dónde se encuentra ese receptor, subrayen. ¿Sí? Eso es para que busquen esas informaciones. Pero yo no lo traigo toda la información. Bueno, ¿para qué me va a servir mi terminaciones nerviosas libres? Principalmente tacto, presión y un poquito de dolor. Pero principalmente como está en la piel, tacto y presión van a ser las funciones o el tipo de estímulo que va a recibir estas terminaciones nerviosas. Después vamos al corpúsculo de Meissner. En segundo lugar, vamos a buscar el corpúsculo de Meissner. Este corpúsculo de Meissner, fíjense que son pequeñas terminaciones y que sí está encapsulado. ¿Qué tipo de fibra va a tener el corpúsculo de Meissner? Fibra tipo A beta. Y si es A beta, que también podemos decir que es fibras del tipo o del grupo 2. Basado en otro que fibras A beta o fibras del grupo 2. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este corpúsculo de Meissner? Una característica muy importante es que también se encuentra en la piel, pero piel donde no hay pelos. ¿Cómo se llama la piel donde no hay pelos? Piel lampiña, donde no hay pelos. ¿Dónde no hay pelos?
que parte de la piel no tiene ningún pelito. En la punta del pie. A esa piel se le llama piel blanquina o piel clara. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la piel donde no hay pelos? Corpúsculo de Meissner. Principalmente corpúsculo de Meissner. Los corpúsculos del Meissner están más desarrollados a nivel de la piel de la mano que en los dedos. ¿Por qué? Porque estos corpúsculos del Meissner en la mano me va a ayudar a determinar la característica del objeto que estoy tocando. ¿Sí? Me ayuda a determinar si es liso, si es redondo, si es cuadrado, si tiene una superficie áspera, si es suave, para que yo detecte una información de esto es suave, esto es de tal tamaño. Necesito una información muy precisa. Para esa información muy precisa, entonces tiene que tener fibras mielinizadas aproximadamente un poquito grandes. Por eso tiene fibras del tipo A beta. ¿Sí? Entonces, el corpúsculo de Meissner encontramos en lugares en piel donde no hay pelos, y los corpúsculos de Meissner de la mano están orientados, o su función es saber la forma, tamaño, característica del objeto que estamos tocando, y el corpúsculo de Meissner de la planta de los pies nos ayuda a detectar posición. ¿Sí? Entonces nos ayuda a ubicarnos, a posicionarnos, a ubicarnos. Característica es un receptor de adaptación rápida. ¿Qué quiere decir que sea un receptor de adaptación rápida? Que el estímulo va a estar presente, pero la información que va a transmitir es rápida, pero que dura pocos segundos. Por más que el estímulo esté, el receptor va a transmitir una información rápida, pero se ocupa el primer toque, pero segundos. ¿Sí? Simplemente segundos, a no ser que se cambie la intensidad del estímulo. Después dice, son sensibles al movimiento de objetos sobre la superficie de la piel y vibraciones de frecuencia baja. Entonces voy a preguntarles, ¿cuáles son los receptores que detectan vibración? Uno de ellos es receptor de corpúsculo de Meissner. Es uno de los que detectan vibración. Una vibración a frecuencia baja. ¿Qué puede ser? El teléfono. El teléfono, por ejemplo, puede ser una frecuencia baja. ¿Sí? Una frecuencia alta, por ejemplo. ¿Alguna vez pusieron la mano sobre un parlante de sonidos? Cuando la caja de sonido tiene un sonido muy fuerte, empieza a vibrar. ¿Sí? Y esa, por ejemplo, sería una vibración alta. Que no es la misma sensación que la vibración que del teléfono. ¿Sí? Es para detectar vibraciones. Muy bien, fuerza. ¿Es aburridito? Sí. ¿Es tedioso? Sí. ¿Sale en el examen? Sí. No sé, chicos. No da gusto, no sé. Pero es necesario. No voy a perder mi tiempo por algo que no les va a servir a su vida de vida. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otros receptores táctiles tenemos? El disco de Merkel o terminaciones vulvares también contiene fibras del tipo AB. Entonces, ahí en el esquema que pusimos podemos ir aumentando los ejemplos.
Terminación en el ramillete. Acá podemos ponerle también Merkel y Meissner, ¿sí? Podemos ir aumentando entonces nuestro esquema. ¿Cómo van a ser estos discos de Merkel? Estos discos de Merkel tienen una característica de que parecen caritas. No sé si se dan cuenta que parecen caritas. Estas caritas, yo le llamo caritas, son una característica de los discos de Merkel. A esto se le llama cúpula de higo. La cúpula de higo es parte de los discos de Merkel o las terminaciones lumbares, ¿sí? Cúpula de higo solo vamos a encontrar en estos discos. ¿Dónde vamos a encontrar estos discos de Merkel? En todas las pieles. ¿También vamos a encontrar la piel de la piña? Sí, pero se encuentra principalmente en la piel donde hay pelitos, a la piel con vellos corporales, ¿sí? Eso va a ser su lugar especialmente. También hay en la piel de la planta de la piel, sí, pero en menor cantidad, ¿sí? Que nos ayuda a detectar, o sea, qué estímulos detectan estos discos de Merkel. Principalmente ayuda a determinar ciertas texturas. Por ejemplo, no es tan específico, pero ayuda. Cuando yo me pongo una ropa piel con vellos, me pongo una ropa y puedo detectar si la ropa es suave, si la ropa está pegajosa, si la ropa es áspera. No es obvio que no detecta lo mismo como detectaría en nuestras manos, pero puede detectar. Entonces, ciertas sensaciones de textura detectan estos discos de Merkel, ¿sí? Que ayudan a ciertos corpúsculos de Meissner. ¿Cómo es la adaptación de estos discos de Merkel? Es la adaptación lenta. Tiene una adaptación un poquito más rápida, pero realmente si vamos a clasificarle dentro de adaptación, póngale dentro de adaptación lenta. Es decir, que va a pasar todo el tiempo la información mientras el equipo no esté presente. ¿Sí? ¿Ese sería los tipos de auto? De pues puedes tener los receptores del folículo piloso. Este es rápido. Los receptores del folículo piloso se encarga de saber cuando algo toca nuestra piel y cuando hay un objeto moviendo nuestros pelitos. No tiene mucho secreto. Adaptación o adaptación rápida. Voy a ir acelerando porque los que llegaron recién ya se quieren ir. Terminaciones de Ruffini y de Pacini. La de Ruffini ya le conocemos. Una de sus funciones es detectar ¿qué temperatura? Calor. ¿Sí? Una de sus funciones es detectar calor. Pero estas terminaciones de Ruffini también vamos a encontrarle como el receptor Pacini tiene que estar en la piel, evidentemente, pero también algunos más tejidos un poco más profundos. Fíjense que está encapsulado, por eso le pongo tipo el nombre y al lado el dibujito, ¿sí? También es un tipo de receptor encapsulado, donde también vamos a encontrar el Ruffini, además de la piel y otros tejidos profundos, como por ejemplo a nivel de las articulaciones. En las articulaciones también lo vamos a encontrar. Entonces, vamos a detectar la temperatura, a detectar
ciertas sensaciones de presión, también como están las articulaciones, va a detectar la rotación de la articulación. ¿Sí? La rotación de la articulación entonces también es parte funcional del opúsculo o terminaciones de Ruffin. Por lo tanto, no se puede adaptar a la rotación de nuestro cuerpo. La adaptación de este receptor va a ser adaptación lenta. Entonces, detecta rotación articular, temperatura y tacto prolongado. ¿Sí? Principalmente tacto prolongado y presión. Por último, los corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini vienen a estar en la piel, pero también se encuentran en lugares donde está rodeado de fascia. ¿Sí? Tipo de adaptación del corpúsculo de Pacini, adaptación rápida. ¿Sí? Estos Pacini nos ayudan a detectar dos cosas: presión y vibración. Vibraciones más profundas, vibraciones más débiles que el receptor detectaba. ¿Qué receptor? Ahora. Merkel o Meissner. Merkel o Meissner. Meissner. También están acá. Los factores de Meissner, entonces detectan vibraciones débiles, las vibraciones profundas o vibraciones más fuertes, lo Pacini. detectan los de Pacini. ¿Sí? Los de Pacini. Muy bien. Entonces, vibraciones profundas, Pacini, y compresión local también. Vamos a hacerlo hasta aquí. Mañana vamos a hablar de cómo estos receptores transmiten su información en el hueso. Tarea para mañana. En la primera parte de la